Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Igualmente, gracias por este contacto. Bueno, los datos generales o el dato general y que impacta tiene que ver con ese porcentaje. Contanos un poco lo que implica esto en términos de, bueno, el deterioro en ese lapso, ¿no? Y qué están viendo en ese proceso de investigación, qué fenómenos nuevos acaso y bueno, qué están observando respecto de esta información. Bueno, en primer lugar, como bien dijiste en la introducción, este es un informe que nosotros presentamos todos los años, más o menos para 5 o 6 de diciembre. Y son los resultados de nuestro relevamiento anual de la encuesta de la deuda social argentina. A ver, como dato quizás el más conocido que se difundió es un 43,1% de pobreza por ingresos. Esto es 4 de cada 10 personas en Argentina viven en hogares pobres por ingresos y 8,1% de indigencia. Esto es pobreza extrema, esto es población en hogares que no reúnen ingresos suficientes como para adquirir los alimentos eh, requeridos, digamos, para la vida, ¿no? O sea, Ujú. es un umbral muy extremo. Yo creo que el principal dato que habría que valorar no tiene que ver tanto con los números puntuales del 2022, sino con que se consolida una tendencia del año que lleva casi 4 años, donde vemos una inflexibilidad de la pobreza a la baja. Tuvimos un 39,8% en 2019. Obviamente que eso subió en el 2020 en el contexto del aislamiento, del ASPO, ¿no? De la Ujú. pandemia, pero lo cierto es que ahora estamos en un 43% luego de 2 años de rebote, de recuperación económica, que al parecer no logra, vamos a decir, llegar, ¿no? Ujú. a los hogares. ¿Y qué hay detrás de esto? Bueno, un proceso donde un piso estructural de pobreza en Argentina del orden del 20-25%. Se han sumado en los últimos años sectores de clases medias bajas empobrecidas o clases trabajadoras de baja calificación que no eran pobres y que ahora tienen dificultad para llegar a fin de mes para cubrir necesidades básicas. Ujú. Entonces este proceso creo que describe bastante lo que ocurre en la sociedad argentina, encuentra su representación estadística en este informe que hemos presentado, pero no deja de referirse a algo que creo que se vivencia cotidianamente, ¿no? Claro, claro. Hablabas del piso estructural, ¿no? Que es algo que se sostiene a través de los años. Otra forma de verlo es sin cambios de fondo. Esto, bueno, es algo, es una realidad dada que es muy difícil de torcer. Básicamente se podría expresar así también. Claro, nosotros en el mejor periodo de los últimos, nosotros llevamos una medición sistemática del año 2010, Ujú. eh, y digamos, el mejor valor que hemos tenido en términos de pobreza ha sido 25,9% en el año 2011. Lo que quiero decir con esto es que, digamos, fue un año donde la economía venía creciendo muy fuerte, donde había nuevos programas sociales recientemente implementados, como la UH, extensión de jubilaciones y pensiones, un nivel de inflación que hoy nos parecería ridículamente bajo, ¿no? Y Claro. en ese contexto, 25,9% de inflación. Perdón, 25,9% de pobreza. Hoy estamos en un 43,1, pasaron 11 años y la tendencia es hacia una involución. ¿Por qué? Bueno, justamente porque venimos arrastrando 10 años de estancamiento económico, donde, digamos, hay menos riqueza que 11 años atrás, y eso, digamos, y aceleración, perdón, muy importante de la inflación. Bueno, en ese marco difícil que la pobreza baje, ¿verdad? Claro, claro. Más población también, ¿no? Se incrementa la densidad demográfica, Correcto, pero se agregan pobres correcto. La y torta tiene el mismo tamaño claro. y hay más comensales. Claro, exactamente. Y datos de la indigencia,
se viene hablando de este, digo, en términos generales, se viene hablando de este fenómeno de, asalariados pobres, digamos, ¿no? O empleo formal pobre, digamos, gente que tiene trabajo, que tiene un recibo de sueldo, que recibe aportes, que hace aportes, perdón, pero que al mismo tiempo está en la línea o debajo de la línea de la pobreza, por un lado como fenómeno, no sé si llamarlo nuevo, pero sí de los últimos 2-3 años, digo, en función de ese contexto económico que comentabas recién, y una leve baja de la indigencia también, ¿no? Pasa del 9 al 8,1. Sí, digamos, a ver, empiezo por el tema de la indigencia. Uh-huh. La indigencia está en niveles que oscilan entre 8 y 9%, muy lejos también de los niveles, por ejemplo, de 2011 de 4%, Uh-huh. sí, casi se duplicó la indigencia, y además en un marco en el cual el Estado, en sus distintos niveles, nacional y subnacionales, destinan ingentes y crecientes recursos a programas dirigidos justamente a paliar la indigencia. Nosotros hemos hecho en este informe un estudio de impacto de estos programas y de estas transferencias monetarias, y lo que muestran es que tendríamos un nivel de indigencia de 11 puntos porcentuales más alto, o sea, casi de 20% de la población, si no fuera por todos estos programas. Entonces, claro, el dato de la indigencia hay que mirarlo en relación justamente con las medidas, digamos, más concretas que se van desarrollando año tras año, que justamente es lo que de alguna manera permiten que no haya un mayor incremento de estos niveles de pobreza extrema, ¿verdad? Claro. Y después lo otro que mencionas me parece un tema interesante, porque en realidad marca, si se quiere, la novedad del periodo que vivimos, que tiene que ver justamente con la profunda conexión que hay entre la pobreza y lo que ocurre en el mercado de trabajo, digamos. Los ingresos laborales son el 80% de los ingresos de los hogares. Entonces, todo lo que pasa en el mercado de trabajo es determinante para explicar lo que ocurre, por ejemplo, con la pobreza, o lo que ocurre incluso con la indigencia. Entonces, bien mencionás que en un contexto en el que tenemos 1 de cada 3 trabajadores bajo la línea de pobreza, sin dudas ese factor explica mucho de la tasa de pobreza general observada. Entonces, ¿cuál es la novedad? Bueno, la novedad es que históricamente, de alguna forma en Argentina, los periodos de alta pobreza estuvieron muy relacionados con muy alto desempleo. Uh-huh. Y la novedad es que hoy tenemos 43% de pobres con tasas de desempleo de un dígito, claro, e incluso con una tendencia a la baja, si tomamos el dato de la ETSA o si se toman los datos del INDEC. En ambos casos observamos con mucha claridad este proceso. Entonces, lo que tenemos es que se genera trabajo, pero que se genera trabajo de mala calidad, de bajos salarios, y que entonces ayuda a los ingresos de los hogares, pero no sacan de la pobreza. A medida que esto no se revierta y que no seamos capaces de generar más y mejores empleos, bueno, difícilmente también, ¿no? Claro, logremos que se reduzca la pobreza. Y estamos hablando con Santiago Poy, acerca del informe que estuvo dando a conocer en las últimas horas. Ayer, si mal no recuerdo, la UCA, que establece, o que como dato que trascendió más, tiene que ver con el aumento de la pobreza al 43,1% en el 2022. Te hago una última pregunta vinculada al plano regional de Argentina, comparado con nuestros vecinos, con Brasil, con Ecuador, con Colombia, con Uruguay, con Paraguay. Digo, ¿cómo se ha dado ese mismo proceso en términos regionales? Digo, si son datos que vos manejás, por ahí te pongo en un aprieto, pero digo de lo que te acuerdes y que hayas visto. No por el aprieto, sino que la realidad es que es muy difícil hacer estudios comparables de pobreza por ingresos, porque cada país tiene, a través de sus institutos de estadística, uh-huh, medidas que son propias. Pero lo que sí me gustaría mencionar es que la pandemia de COVID y el contexto, digamos, abierto en 2020, en todos los países implicó un incremento de la pobreza. Es decir, Argentina no es una novedad en ese sentido, o no es una excepción, quiero decir. Después hay diferencias de niveles que dependen mucho de las metodologías utilizadas,
pero claramente nosotros en Latinoamérica estamos viviendo un proceso de empobrecimiento, de reversión de lo que fue el ciclo de los años 2000, donde hubo baja de la pobreza, baja de la desigualdad, aumento de programas sociales en toda la región. Eso se está revirtiendo justamente por la crisis mundial que empieza en 2010, en realidad en 2008, que pega en América Latina y que tiene un nuevo proceso regresivo con la pandemia. Esto está hoy en debate en todos los países de la región, sobre todo en un contexto económico mundial profundamente inestable. Claro, claro. Santiago, muchísimas gracias por estos minutos. Que tengas una muy buena tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, gracias.